guiándonos, aconsejándonos, dándonos a nosotros, ¿verdad?, lo que cada día y de tiempo en tiempo también necesitamos como iglesia. Porque como iglesia necesitamos también nosotros oír la voz de Dios. Amén. Y personalmente también necesitamos oír la voz de Dios. Te damos gracias, Señor. Te honramos, te glorificamos. Sea a ti la gloria, Padre, y la honra en todo tiempo. Señor, en este momento, Padre, vamos a abrir la Escritura, tu palabra, Señor, porque estamos seguros que es tu palabra, Padre. Señor, para que nos hables, nos guíes, Señor, nos conduzcas cada vez, Padre, hacia el plan, al llamado que todos tenemos, Padre, que tú nos has hecho a cada uno de nosotros y como iglesia también, Señor. Padre, muchas gracias, poderoso Dios, por cada vida que está aquí, Señor, por cada hombre y cada mujer, Señor, que va a escuchar, Padre, y va a recibir el consejo de tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a que esta palabra también, Señor, entre a nuestra vida. Y yo también, Señor, haré mi parte, abriré mi corazón, abriré mis oídos, Señor, la tomaré y la pondremos por obra, Señor amado, cada día, cada momento, Señor, que tengamos la oportunidad de poder, Señor, hacerla, Padre, vivir tu palabra, ponerla por obra, Señor, no dejar ir esas oportunidades. Muchas gracias, Dios eterno. A ti sea la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Gloria sea al Señor. ¿Se acuerda que estamos estudiando una vida con propósito, o que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir, estar aquí, y que estamos aquí en esta tierra con un propósito? Amén. Todos nosotros hemos sido creados y hemos sido llamados de parte del Señor con un propósito. Amén, hermano. Usted ha sido creado por Dios con un propósito. Amén. Ha sido usted llamado con un propósito. Así es de que todos los que estamos aquí, que hemos sido llamados por Dios, hay un propósito en nosotros. Ese fue el primer tema que miramos. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Quién se acuerda del segundo tema que miramos? Porque hoy vamos a ver el tercer tema. ¿Quién se acuerda del segundo? Le voy a dar una ayudadita. Creados para... Ok. El segundo fue creados para agradar a Dios. ¿Sí se acuerda? Amén. El tercero, que es el que vamos a ver hoy, es formados para servir a Dios. ¿Cuál es el de hoy? Formados para servir a Dios. Mire, véase usted ahí en esa foto. Mire, usted ha sido formado para servir a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay que darle la gloria a Dios cuando oímos que hemos sido formados para servir a Dios. Porque usted ha sido diseñado con un plan de Dios y un propósito de Dios. Amén. Por eso debe de haber gozo en nosotros. Debe de haber una reacción en todo aquel, claro, que tiene a Dios y que oye que ha sido formado para servir a Dios. ¿Por qué? Porque entonces eso me quiere decir a mí que yo soy útil. ¿Verdad que sí? Amén. Que usted es útil para Dios. Y que Dios quiere usar su vida y mi vida para el servicio de Dios. Mire qué hermoso. ¿Verdad que sí? A veces queremos servir a la familia X, al fulano X. Pero cuando se trata de Dios debe de haber un mayor gozo, mayor satisfacción, felicidad, porque vamos a servir no a un hombre, sino al Rey de Reyes, al Dios de Israel.
a aquel Dios que nadie ha visto, pero que un día lo vamos a ver. ¿No le alegra eso? Gloria a Dios, a mí me llena de gozo. Gloria a Dios. Vamos a introducirnos a este tema, formados para servir a Dios. Espero terminarlo, si no lo vamos a dejar en pausa para el próximo domingo con la ayuda del Señor. Me voy a introducir así porque quiero mencionar algunos aspectos de esta introducción. Dice la historia, yo no sé aquí cuántos conocieron o quizás fueron de esa época o quizás no, pero hemos escuchado de Elvis Presley. ¿Quién escuchó de él y quién oyó, vamos a decir, en el tiempo de él esa música? ¿Verdad? Porque aquí todos venimos al Señor. Yo escuché de Elvis Presley, pero no fui de la época de él, porque ese ya es de los 70. Pero 25 años después que Elvis Presley murió, todavía sacaron éxitos de él que en una semana se vendieron tantos millones de discos, CD, de las canciones de él. O sea, le quiero decir de que fue un hombre tan famoso, fue un hombre que a pesar de que después de muerto todavía seguía sonando su música y era voy a decir, era algo que se vendía así. Pero en una entrevista, la esposa de Elvis Presley, ella dijo estas palabras. Elvis Presley, bueno, antes de decir esto, mire, Elvis Presley era un joven de piel blanca, pero se congregaba en una iglesia de color. Él era del grupo de alabanza de esa iglesia, pero alguien vio el talento y las habilidades que Elvis Presley tenía y se lo llevó para el mundo para tocar música secular. Elvis Presley era adorador del Señor. Él era ministro de alabanza, pero de alguna manera alguien lo conquistó y se lo llevó al mundo. Y tuvo éxito, claro, usted lo sabe, no lo vamos a negar. Pero la esposa de Elvis Presley en una entrevista dijo estas palabras. Elvis, dijo así, sabía que él estaba en esta tierra con un propósito de Dios. Y cada vez, dijo ella, cada vez que Elvis subía al escenario, lo hacía, dijo, para llenar aquel vacío que él no había llenado todavía, porque sabía que estaba aquí para servir a Dios, para servir a las personas, para hacer esto para Dios, pero que no lo estaba haciendo. Él sabía, dijo, la necesidad que él tenía, pero cuando hacía sus presentaciones, sus conciertos, eso a él lo llenaba momentáneamente, pero cuando él llegaba a casa, dice, él lloraba, se quejaba en el cuarto él solito, porque él sabía que había sido creado para adorar a Dios. Y eso es lo que a muchos nos pasa en ocasiones, que sabemos reconocer que hemos sido creados para adorar, para servir, para alabar a Dios, pero que llegan momentos difíciles y no lo ejercemos, no lo hacemos en el tiempo, en el momento en el cual Dios nos pone una necesidad enfrente de nosotros y no servimos a Dios de esa manera. Hay algo en nosotros que nos inquieta, nos incomoda, porque no hemos servido a Dios. Siempre hay algo que dentro de nosotros comienza a hablar, y es el Espíritu de Dios que comienza a hablarnos a nosotros, a redarguirnos, a hacernos sentir aquella necesidad, porque no me va a dejar mentir que todo hijo de Dios, todo creyente del Señor que tiene y ha sido lleno del Espíritu y sellado por el Espíritu, no nos deja tranquilo cuando no hacemos algo.
Y cuando lo hacemos, usted siente como que le han dado otra vida, un aire más. Usted respira y se siente pleno. Usted dice, esto es vida. Esto es mi vida. Y cuando no lo hacemos, sentimos desfallecer. Nos sentimos raros. ¿Y por qué me introduzco de esta manera? Porque el tercer propósito, como se lo acabo de decir, formados para servir. Yo no sé quién se aprendió Efesios 2:10. ¿Se acuerda que? Porque somos hechuras. Gloria a Dios, hermano Juan. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Gloria. Gloria a Dios. Y de esto es lo que vamos a hablar. Por eso yo les envié ese texto hace unos días, para que usted lo fuera practicando, leyendo. Y ya cuando estemos aquí, usted diga, ya sé, de eso va a hablar el pastor. Ya sé, y de eso. Y mire, nos llenamos y nos gozamos más. Y qué rico, ¿verdad? Entonces no es que lo haga con la intención de que, para que no se lo aprenda, no, sino que es porque ya aquí nosotros lo vamos a poner y ahora sí, miren, nos vamos a comer el pastel juntos, ¿verdad? Y eso es más sabroso. Entonces, vaya conmigo a Efesios 2:10. Gloria a Dios. Ahí está. Cuando esté ahí me regala un amén para poderle dar lectura todos juntos. Ok, dice la palabra del Señor, porque somos hechura. A ver, me lo quitaron. Ok, porque somos hechura suya. Perdón, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. ¿Cómo dice la traducción que usted tiene? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Gracias. Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Ok. ¿De qué está hablando este pasaje bíblico? Está hablando de que Dios ya nos diseñó desde antes para hacer las obras de Dios, para hacer las obras conforme el diseño que Dios le dio a usted. Amén. Confiese, conforme a la obra suya, a la obra de Dios, usted ha sido diseñado para cumplir el propósito de Dios. Ahora bien, Dios le dio una forma a usted. Amén. Dios nos dio una forma a nosotros, y no hablo de la forma de nuestro cuerpo, sino de las cosas que Dios usa y que Dios puso en nosotros y que Dios permitió que nosotros aprendiéramos en esta vida, para que de esas cosas Dios va a usar para el servicio de Él. ¿Sí me explico? O sea, mire, aquí probablemente algunos llegaron a la universidad, trabajaron con niños, otros ejercieron otra profesión, otros han ejercido otra profesión diferente a todos nosotros. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que aquellos que trabajaron con niños, para que aquellos que trabajaron con ancianos, para que aquellos que hacen esto, Dios lo va a usar en cada área de donde fue desarrollado en esta vida. Porque se imagina de que yo puedo decir, yo, ¿verdad? Un ejemplo, yo puedo decir, no, yo puedo cuidar niños, voy a decir eso. Pero lo que yo antes, de lo que yo me preparé, fue de piloto de avión, pero yo puedo enseñar eso. Entonces ahí puede haber algo que no
va a mezclarse o no va a engranar con lo que ya Dios nos ha puesto, ha diseñado y ha dado para que usted ejerza y sirva al Señor. ¿Por qué? Porque si se imagina de que un piloto de avión viene y empieza a dar clases de niños, a lo mejor él no se va a adaptar a los niños. Entonces, ¿qué sucede aquí entonces? Dios ha puesto en nosotros habilidades, ha puesto en nosotros dones y talentos. De esas habilidades que usted puede ejercer en su trabajo, en su casa, a donde usted pueda ir, las puede traer y poner en las manos del Señor para la obra del Señor. Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido y que Dios ha permitido que nosotros nos desarrollemos como seres humanos, Dios las toma para que nosotros las pongamos por obra, para el plan y el propósito de Dios. Dios, vaya conmigo a Efesios otra vez, 2:10, dice en su palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios las preparó desde antes para que ahora usted y yo caminemos en ellas. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí entonces? Para servir al Señor. Amén, hermanos. Estamos aquí para servir al Señor. O sea, fuimos hechos, fuimos creados. Ahora bien, ¿qué es lo que espera Dios? Si somos creados para servir, Dios espera que yo contribuya a la obra de Dios. Amén. Dios espera, si Dios nos dice en su palabra, porque eso es lo que Dios nos está diciendo en su palabra, que usted y yo fuimos creados para servir a Dios. Ahora Dios espera que la creación de él, o sea, yo, diga yo, contribuya a la obra de Dios. Dios espera que yo contribuya. ¿Por qué razón? Porque la creación de él ha sido diseñada para algo y con un propósito. Amén. Entonces, esa es la razón de existir, esa es la razón de estar aquí, para contribuir a la obra de Dios. Estamos aquí para dar, estamos aquí para colaborar a Dios. Pablo lo dice así, somos colaboradores de Cristo. Yo soy colaborador de Dios. Amén. Gloria al Señor. Espero estarme dando a entender. La Biblia habla mucho de que somos creados para servir. Dios nos ha salvado para servirle. No solo estamos aquí, amados hermanos, para que nosotros vayamos de paso, no, sino que también nosotros le preguntemos a Dios: Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué te voy a servir? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a prestar mis manitas? Porque yo he entendido que tu palabra dice que yo soy un colaborador tuyo, que yo he sido creado en tus manos como un instrumento para que este instrumento sea usado en tus manos. Dios lo dice así en su palabra. Gloria a Dios. Ahora bien, Dios nos da una responsabilidad, o Dios nos da responsabilidades. Amén. A todos nosotros Dios nos ha dado responsabilidades, pero mire, déjeme decirle antes de continuar, mire qué bueno es Dios. Dios es tan bueno, Dios es tan caballeroso, Dios es tan perfecto, de que aparte de que nos da responsabilidades, no solamente te las da, sino que te enseña a cómo cumplir esas responsabilidades. Amén. Dios no solamente te dice: vaya, aquí está, ahí ve cómo es. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. No, Dios no obra así. Dios te da las responsabilidades, Dios me da a mí las responsabilidades, Dios nos da responsabilidades como iglesia, pero también nos enseña cómo cumplir la responsabilidad. Mire qué bueno es Dios. Dios no es como yo, porque a veces nosotros los padres le decimos: ahí está, ¿cómo vas a hacer? Ahí vemos.
No, Dios nos agarra de la manita y nos dice, lo vas a hacer así. Así es Dios, hermano. O sea, miren, vaya conmigo a Job. Job 10. Job, capítulo 10 y el verso 8. ¿Quién lo lee, por favor? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Gloria a Dios. Ok. Fíjense cómo dice, empieza. Mire, ahí está que Dios nos capacita. Fíjense bien. Tus manos me hicieron, dice, ¿verdad, hermano? Y luego dice, y luego vienes y me deshaces. ¿De qué está hablando ahí? O sea, Él es el alfarero, ¿verdad? Dios ya nos hizo, pero como cuando venimos a Él, venimos todos raros. Que viene Dios y dice, bueno, ahora ya te tengo otra vez en mis manos, pero yo no te creé así. Ahora te voy a deshacer y te voy a volver a hacer. En eso que Dios deshace la vasija y la vuelve a hacer, le está enseñando cómo hacer la obra de Dios. Por eso Job dice, me creaste con tus manos, pero ahora me vuelves y me deshaces. Ahora bien, otra versión dice así, dice, Dios también te capacita para que puedas hacerlo. Y le dice, tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. O sea, Dios nos ha formado, Dios nos ha creado con un propósito. Pero usted ya sabe, no le voy a contar la historia porque usted ya sabe, desde el principio ya fuimos nosotros contaminados, pero ahora que venimos al Señor, Dios le es necesario deshacernos otra vez más, como las vasijas, ¿verdad? Para que seamos útiles para el Señor. Así como el alfarero dice, no, esta no está bien, la voy a deshacer otra vez y la voy a volver a formar. Y mire qué bonita. En eso estamos nosotros. Nosotros hemos sido formados por Dios con un plan y un propósito. ¿Cuál? De servir a Dios. Pero Dios dice, ¿me vas a servir? Sí, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Úsalo para tu servicio, Señor. Sí, te dice Dios. Pero me es necesario deshacerte una vez más para formarte, para hacerte a mi imagen y semejanza y que cumplas mi obra. Pero todos nosotros debemos de aceptar la formación del Señor. Por eso le dije, Dios nos da a nosotros responsabilidades, pero también nos enseña cómo cumplirlas. También te dice cómo hacerlas. Y hay un ejemplo en la Biblia, que es el mayor ejemplo. ¿Quién? El Mesías, el Señor Jesucristo. No soy yo. No es usted, no, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a esta tierra para ser ejemplo de que Él era Rey de Reyes, pero se hizo siervo. Él se unió hasta lo sumo. Él dijo, me quito el nombre de Rey, ahora yo soy siervo de ustedes. ¿A qué dijo Dios que había venido su Hijo? Dijo Jesús, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. Pero Él dijo, he venido a servir y no a ser servido. Eso dijo el Señor Jesucristo. Yo he venido, dijo, a servirles y no a ser servido. Él se humilló. Como dijo la hermana Vicky, me quito el título de yo. Porque a veces solo yo y todo yo. ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor Jesucristo se quitó el Rey de Reyes y dijo, ahora soy siervo de ustedes.
Qué cosa más grande y hermosa. Ahora bien, para continuar, Dios nos ha dado una forma para servirle. ¿Cuál es esa forma? Mire, por ejemplo, usted ha visto esas sillas de oficina, ¿verdad? Esas sillas que se giran, tienen rodos y tienen unos bracitos aquí para descansar los brazos. Eso que tiene aquí a los lados, el que la creó para que eso respondiera en obediencia a que allí iban a cargar brazos. ¿Verdad que sí? O sea, eso que tiene a los lados la silla obedece el por qué fue creada. Igualmente nosotros fuimos creados por Dios y debemos de obedecer por la razón por la cual fuimos creados. Debemos de responder por la cual es la razón de la que fuimos creados. O sea, todos nosotros aquí fuimos creados con un plan y un propósito y debemos de responder al Creador en obediencia para cumplir, ¿qué decía el verso de Efesios 2:10 al final? Las buenas obras que desde antes Él dispuso para nosotros. Ahora usted y yo estamos aquí y debemos responder en obediencia al Creador, al que lo diseñó, al que lo formó. Debemos responder en obediencia, en agradecimiento. Ok. Dios usa, traigo varios puntos, pero vamos a ver unos de ellos más adelante. Dios usa estas 5 cosas que ahorita le voy a mencionar. ¿Cuáles? Dios usa la forma espiritual, Dios usa las oportunidades, Dios usa los recursos y Dios usa mi personalidad y los antecedentes. Esto es muestra del amor y la hechura que Dios tiene para nosotros. Dios usa todos estos recursos que usted tiene. ¿Cuáles? La forma espiritual, las oportunidades, los recursos y la personalidad y los antecedentes. Todo esto que usted ve aquí o que le acabo de mencionar da a la forma de un rompecabezas, como siempre se lo he venido diciendo, que corresponde a la forma única de cada uno de nosotros, porque usted es único delante de Dios. Usted es único, usted fue diseñado en las manos de Dios, único, con un propósito y un plan en esta tierra. Y todo lo que Dios puso en usted, puso en mí, eso debe de corresponder en obediencia al plan que Dios tenía antes que usted y yo naciéramos y existiéramos en esta tierra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A responderle a Dios en obediencia para cumplir ese plan y ese propósito que Dios tiene para usted. Amén. ¿No le alegra eso? Mire que antes que usted ya viniera a la tierra, ya lo estaban esperando aquí. Amén, hermano. Ya lo estaban esperando. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, para ir avanzando, ir entrando un poco en calor de esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿A dónde ponen los hijos de Dios los dones? Al servicio de los demás.
hijos de Dios disponen los dones y habilidades al servicio de los demás. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gloria a Dios. Mire, los talentos y los dones que Dios nos ha dado, primeramente debemos traerlos al servicio de Dios. Amén. Y claro, todas las habilidades, todos los talentos y dones que Dios le ha dado, también los ponemos en el trabajo, ¿verdad que sí? También los ponemos en casa para reparar algo. También los llevamos allá. ¿A dónde más? ¿A dónde pone sus habilidades? Al trabajo, claro. Y esa es la palabra correcta. Todas las habilidades y talentos que tenemos prácticamente se van casi en el trabajo que desempeñamos. Pero le voy a decir algo en esta hora. Dios no nos ha dado esos dones, esos talentos y habilidades solo para generar dinero, sino que también primeramente para que los traigamos delante de Él y los pongamos por obra para ministrar a otros, porque esa es la prioridad. Claro, usted necesita alimentarse, usted necesita vestirse, usted necesita esto, lo otro, pero para agradar a Dios hay que traerlos a Dios primero. Pero la mayoría, si usted ve, de gente está gastando los talentos, los dones y las habilidades en generar dinero. ¿Y qué quiere decir eso? Que solo pienso en yo, en mí y no en Dios. Y no en el prójimo. Dios te está hablando hoy, Dios me está hablando a mí, que lo primero que yo debo de hacer es traer los dones y talentos y habilidades y ponerlos por obra en las manos de Dios para ministrar a otros, para ayudar a otros. Y no para solo gastarlos allá en el trabajo, y no solo gastarlos allá en la casa, no solo gastarlos donde los está gastando, no, es para traerlos delante de Dios. Amén. Volvamos a leer, 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Paremos ahí. ¿Cuál es el don que usted ha recibido? Bueno, usted me puede decir, yo he recibido el don de limpiar. Eso no. Solo quiero ver si está aquí. Es un talento. Es un talento. ¿Cuál es el don que usted ha recibido? Predicar. Y no me voy a decir sanidad porque eso no es un don. Sanidad no es un don. De servicio. Gracias. No creo que usted no sepa. No, eso no es un don. Eso todo. Hablar lengua no es un don. Hablar lengua, sí. Profetizar. La administración. Los que están en el discipulado, ya lo dimos. Gloria a Dios. Miren, me deberían dar clases. Les voy a recordar. ¿Se acuerdan que miramos el de hablar lenguas y eso? Ok. Ya les digo una. Vamos, sigamos. Mire, nosotros hemos recibido dones de Dios para ministrarlos a otros como buenos administradores. Nosotros debemos de administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a nosotros administradores. Eso me quiere decir a mí que todo administrador va a dar cuenta. Un administrador de una empresa da cuentas al jefe. Un administrador que dejan encargado de un rancho da cuentas al dueño del rancho.
Y un día aparecerá, dice la Biblia, aquel que nos ha dado los dones para pedir cuenta qué hicimos nosotros con esos dones, si los administramos bien, si los usamos bien para la obra del Señor. Por eso le estaba diciendo que a veces nosotros usamos todo eso para nuestro propio beneficio, para nuestras propias ganancias, para generar nosotros mismos, para nuestro yo. Por eso, y eso nos hace a nosotros, y digo nosotros porque estamos aquí, si usted no lo está haciendo, gloria a Dios. Si usted está está siendo un buen administrador del don que Dios le ha dado, sígalo haciendo. Pero habemos nosotros de que solamente estamos nosotros teniendo una actitud de egoísmo. Porque pensamos solamente en nosotros, en nuestro propio beneficio, y no usar el don para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Porque los dones que Dios ha dado, que dice su palabra, es para bendición de la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. No dice es bendición para ti, dice es bendición para la iglesia. O sea, eso es para traerlos aquí y ministrarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros, fortalecernos unos a otros. Amén. Eso dice la palabra. Y después, claro, ¿y después qué va a hacer el Señor? Te va a dar a ti, te va a bendecir, te va a fortalecer. ¿Por qué? Porque ya cumpliste, ya obedeciste, ya lo pusiste por obra para bendición de otros. Ahora dice Dios, ya lo hiciste, ahora yo te bendigo a ti. Así obra el Señor. Y su palabra es ordenada, su palabra es clara, y Dios no va a saltarse su palabra. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Y Él cumple su palabra, pero tal como está escrita. Amén. Ahora bien, vamos a ver, me ganó el tiempo, ¿qué es uno de los ejemplos que el Señor Jesús nos ha dejado y que nosotros debemos de tomarlo y ponerlo en práctica? ¿Cuál es? Que Dios, mire, el Hijo de Dios vino a servir. Ya lo dije. Ahora bien, si Dios me llama a mí para servicio de Él, ¿por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí para servirle a usted. Y con sirviéndole a usted, le sirvo a Dios. Amén. Ahora usted dígale al que está a la par, estoy aquí para servirte, dígale. Dígale. ¿Ah? Vamos, diga, porque por eso está usted aquí. Ahora usted dígale, devuélvasela. Le cuesta, ¿va? Ya ves que le cuesta a uno decir, te voy a servir, hombre, decime qué querés, pues. Sí, ¿verdad que sí? Cuesta, ¿verdad? Servir a los demás a veces. No es cierto, hermano, nos cuesta. Miren, nos cuesta separarnos de nuestras cosas. Nos cuesta dejar las cosas nuestras para servir, para atender a los demás. Y eso hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús iba de camino cuando le salían al paso y le decían, maestro, rabí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el maestro se detenía. Dejaba de ir para donde iba por atender la necesidad. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, lo que quiere Dios de nosotros. Somos servidores de Dios, estamos al servicio de Dios, pero Dios nos enseña a través del ejemplo que es su Hijo, que debemos nosotros detenernos, de parar de lo que estamos haciendo para atender la necesidad. Debo yo de parar para donde voy para atender la necesidad, pero muchas veces nosotros no queremos de parar de hacer lo que estamos haciendo o de detenernos un poquito e ir a atender la necesidad.
Sí, hermanos. Y Dios hoy nos está hablando de que debemos nosotros atender las necesidades. ¿Por qué? Porque primeramente estamos aquí para poner por obra el don y administrarlo para otros, para el prójimo. Pero ¿qué sucede? A veces decimos, no tengo tiempo, he dejado los frijoles, no, es que esto y lo otro, no, es que pasa esto, es que el perrito, es que lo otro, y es que la manguera, es que y esto, y es que las flores, y es que, ¿qué más? La llanta, que la pintura se me va a chorrear, no se me va a secar el primary, que los hijos. Sí, hermano, mire, yo no sé de qué hay cuestión con eso de los hijos que dicen, no, es que mis hijos mucho gritan. Que no gritan en tu casa, pues. No es que hacen desorden y que no hacen desorden en tu casa, pues. Tráelos. No me han dado nada en Washington, me ando contento, mira. Gloria a Dios, vaya conmigo a Mateo. Nos cuesta, hermanos, dejar. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Ahorita le digo. Mateo 20:30. Ahí está. Vamos a leer hasta el 32. Dice la palabra del Señor. ¿Cuánto hay? 30. Ok. Miren lo que dice. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron, oiga bien, que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Y deteniéndose, Jesús les llamó o los llamó y les dijo: ¿qué queréis? Ahí está. Y deteniéndose, o sea, Él dejó y los atendió. Él se detuvo y dijo: alguien me llama, alguien me necesita. Y atendió la necesidad de los ciegos. ¿Se imagina que el Señor hubiese oído: Jesús, Hijo de David? Y le hubiera sacado la vuelta allá por el palito del sicomoro, no sé, me imagino yo. Y se hubiera escondido así, le hubiera sacado la vuelta. No hubiera atendido la necesidad, y esos ciegos, quién sabe, hubieran muerto ciegos. Pero Él se detuvo y dijo: yo sé que voy para allá, pero aquello puede esperar. La necesidad está aquí. Aquello puede esperar. Lo que vamos a hacer más tarde puede esperar, pero la necesidad está aquí. Hay cosas, hermano, que nosotros debemos de detenernos de hacerlas para cumplir la obra de Dios. Aunque no digan amén, pero a veces nosotros tenemos que parar cosas nuestras que ya no las vamos a hacer para atender la necesidad de la obra de Dios. A veces tenemos que parar viajes, a veces tenemos que cancelar invitaciones a fiestas, a veces tenemos que cancelar cualquier cosa que usted tenga que hacer para atender la obra de Dios. Amén, hermano. Esa es la realidad, y Dios nos está enseñando y nos está diciendo que hemos sido diseñados, que hemos sido formados con un plan y un propósito desde antes para el día de hoy, y que nosotros debemos de entrar al plan de Dios, no nosotros
traer al plan de nosotros a Dios y meterlo en nuestro calendario, sino que nosotros someternos a la voluntad y al plan de Dios. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y nos ha dejado ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El Hijo de Él, el Maestro. Siendo Maestro, siendo el Hijo de Dios, siendo hombre, pero no dejó de ser Hijo de Dios, Él incluso se detenía, dejaba de hacer lo que iba a hacer para atender. ¿Por qué? Porque él dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre y no mi propia voluntad. Todos estamos aquí hoy, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, y ahora que somos hijos de Dios ya no hacemos nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y qué te pide Dios que hagas? Es como aquel hombre que le dijo, ¿se acuerdan? No me acuerdo el pasaje, pero le voy a contar la historia. Que le dijo a aquel hombre: sígueme, le dijo el Señor Jesús. Espérate, le dijo, que me voy a ir a despedir de mi padre. No, le dijo: voy a quedarme un tiempo con mi padre porque ya está mayor y está enfermo. ¿Y qué le dijo el Señor? Así. Pero no le estaba diciendo que no amara a su papá, sino que lo que le estaba dando a entender es que él iba a durar más tiempo y que iba a tener oportunidad de irlo a visitar, de estar con él, pero que en ese momento atendiera a lo que él le estaba pidiendo. Por eso le digo, hay veces, hay cosas que nosotros no comprendemos y que las analizamos y las aplicamos en nuestra vida conforme a nuestro entendimiento o como a mí me conviene. Sí, porque a veces aplicamos la palabra a nuestra conveniencia o como yo creo que así es, pero la palabra de Dios no es como yo piense, no es como yo crea, es como Dios dice. Así nosotros debemos de tomar la palabra y recibir al Señor en nuestro llamado. Mire, yo le voy a decir una cosa, y lo he analizado y lo he estudiado, y se lo voy a dar para que usted lo estudie. A veces dice, y decimos, yo también lo digo, ¿cuál? Que es mejor la obediencia y no el sacrificio. ¿Verdad que lo decimos? Pero cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, ¿qué hizo él ahí? Y obedeció. Se sacrificó y obedeció. O sea, tiene que ir el sacrificio y la obediencia. ¿Sí me explico? Porque el Señor Jesús le dijo: yo no quiero ir, pasa esta copa de mí. ¿Pero qué le dijo él? Que no sea como yo quiera, que no se haga mi voluntad. Ahí él se sacrificó y que se haga la tuya. Obedeció. Por eso tiene que ir el sacrificio y la obediencia. Yo tengo que sacrificar algunas cosas para atender la obra de Dios, para atender el llamado de Dios y obedeciendo a Dios. Amén. Por eso a veces no es bueno decir no es mejor la obediencia que el sacrificio, porque a veces lo tomamos a nuestra conveniencia y lo aplicamos mal y decimos: no, es que yo soy obediente. No, es que es más la obediencia que el sacrificio. Y hay cosas que tenemos que sacrificar, hermano. Como la fe y las obras. La fe y las obras van juntas. ¿Sí me explico? Y no lo tome mal si esa es una decisión. Yo estoy predicando la palabra de Dios, yo le estoy dando el consejo de Dios. Si usted quiere hacerlo, gloria a Dios. Si no lo quiere hacer, gloria a Dios. Pero lo importante es que aquí se le está dando el consejo de la palabra de Dios para que su vida prospere, para que su vida crezca, para que su vida sea bendecida, porque a través de la obediencia y lo que hacemos es nuestra vida bendecida y prosperada. Yo sé que está muy serio, que esto no nos agrada, pero dijera,
voy a correr. Le voy a dar unos obstáculos que a veces tenemos para servir a Dios. Y con eso voy a ir terminando. ¿Qué nos impide servir al Señor como Él nos enseñó a servir? ¿Qué nos impide? Le voy a dar 3. Y lo vamos a ir a la cita bíblica. Vaya buscando Filipenses. Filipenses capítulo 2. Cuando esté ahí me regala un amén. Filipenses capítulo 2 y el verso 4. Ok. ¿Qué dice el verso 4? ¿Quién me lo lee, por favor? Léalo. Pongan la mirada en los intereses de los otros y no solamente en los de ustedes. A ver, pastor, leo esto. Gracias, sí, léalo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está. Ya oímos las dos versiones, ¿verdad? ¿Cómo dice Rashi? Pongan la mirada en los intereses de los otros y no solamente en los de ustedes. Pongan la mirada en los intereses de ¿quiénes? De los otros. Y no solamente en los de ustedes. O sea, ¿cuál es el primer obstáculo ahí? ¿Cuál ve usted? El egoísmo. A veces somos y actuamos egoístamente. Que solo pongo mis intereses, la mirada en mis intereses y no en los otros. Y la palabra dice, pongan primeramente la mirada en los intereses de los otros, y no dice que no en los de ustedes, no dice así, no lo malentienda, dice primeramente en los otros y luego dice en los de ustedes. O sea que nosotros poniendo primero o supliendo la necesidad de los demás, estamos sirviendo a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos un mal concepto, que el servirle al prójimo, el servirle al hermano, el servirle allá al amigo, al vecino, allá al que ni conocemos, es servirle a alguien. No, ese es servirle a Dios. Le está sirviendo a Dios directamente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que es creación de ellos, y más si ya recibió a Cristo y ha sido salvo, es hijo de Dios. Ahora bien, cuando le servimos al prójimo, cuando le servimos a la hermana, le estamos sirviendo a Dios. Amén. Pero muchas veces nosotros queremos servirle directamente a Dios, y eso va a ser difícil ahorita. Pero Dios dice, sírvele al prójimo, es como que me esté sirviendo a mí. Dale un vaso de agua al sediento, es como que me lo esté dando a mí. Niégale el vaso de agua, es como que me lo niegues a mí, dice el Señor. Por eso el Señor nos enseña a ser como el Señor Jesús hizo, como Él vino a servir y no a ser servido. Por eso le dije al principio, dígale al que está al lado, he sido llamado para servirte. A ver, vuélvale a decir. Para ver si ya capiche, dijo alguien por ahí. Yo estoy aquí y se lo digo para servir. A eso me ha llamado Dios. Y a usted, devuélvame, hombre, por amor, hombre. Aleluya. Bueno es el Señor. Ok, el egocentrismo es el que muchas veces es un obstáculo para servir a Dios. ¿Cuál? El egocentrismo. El enemigo, ese es el enemigo de la compasión. ¿Cuál? ¿Cuál es el enemigo de la compasión? La ocupación. ¿Por qué? Porque solo pensamos en ocuparnos en nosotros y para nosotros. Y no queremos atender la necesidad del prójimo. El enemigo de la compasión es la ocupación. Ok.
Por eso le decía, a veces decimos estamos muy ocupados para atender las necesidades. A veces decimos, no, es que yo no tengo tiempo. Eso quiere decir, tengo llena mi agenda. A veces, mire, a mí me han dicho, quiero ver si tengo tiempo. Sí, me han dicho, no tengo tiempo. No, déjenme ver primero si tengo tiempo. A servir al Señor. Y yo digo, santo Dios. Y claro, no, yo no estamos aquí para obligar a nadie, ¿verdad? Porque no es ese el punto, sino hacernos entender de que el servicio a Dios es por amor y gratitud a Dios y al prójimo. Pero miren, voy a hacer una pausa, un paréntesis. Me dijo alguien, todavía ahí, estábamos platicando, me dijo, no, es que, me dijo, fulano de tal, dice que ya no, así, dice que ya no, me dijo, porque mira que ya no le dan privilegios. Y me dijo, pero yo ya le dije, así, yo ya le dije, ¿cómo quieres que te den privilegios si ni asistes? Así me dijo, si ni te congregas. Y yo dije en mi mente, esta persona, este varón ha comprendido que no es solamente tener privilegios, sino es ser fiel a Dios. Tanto la asistencia como la fidelidad y la responsabilidad. Amén. ¿Sí me explico? Y así me dijo el varoncito, ahí estábamos hablando. Yo le dije, ¿cómo quieres que te den privilegios si ni llegas? Y cuando te los dan, así me dijo y cuando te los dan, ni vas. Y yo le dije, así le dijo, sí, me dijo así, aunque es mi esposa, pero yo le dije, vaya, me ahorró las palabras, porque lo mismo le iba a decir yo, le dije. Eso es cuando un corazón ha comprendido la responsabilidad que es con Dios y no con el pastor, no conmigo. Usted cúmplame a mí cuando me invite a comer, ahí sí, pero el privilegio se lo da Dios. Amén. No se lo doy yo, claro, yo lo pongo en el calendario, pero mire, usted no me está preguntando, pero cuando yo estoy haciendo el calendario, ahí estoy en la computadora hasta 4 horas diciendo, Señor, Señor, ahí estoy yo hablando como que fuera, ¿saber qué? Señor, ¿quién? Para que haga la apertura, ¿quién? Para que esto, ¿quién? Para lo otro. No crea que ahora voy yo y me siento y vamos, no, porque no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el privilegio, ¿quién te lo da? Dios. ¿A quién servimos? A Dios. ¿A quién no le vamos a cumplir? A Dios. No, pastor. No. Quitémonos eso ya de la mente. ¿Verdad que sí? Quitémonos eso ya de la mente. Que el líder, que el pastor, que el fulano, que el sultán. No, es Dios. Es el Señor. Ok. Punto. ¿Qué lo hice? ¿Te lo llevé de aquí? Aquí está. Ok. Número 2. Obstáculos para servir al Señor. ¿Cuál es? El perfeccionismo. Mire, y esto es un punto muy bueno. ¿Por qué razón el perfeccionismo? Vaya conmigo a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11 y el verso 4. Cuando esté ahí, si lo tiene, me lo lee.
A ver, léame. El que al viento observa el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Ahí está. Ok, mire. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre quiere un día perfecto para poder hacer lo que quiere hacer. Él mira el viento, y si ve el viento, dice no voy a sembrar. Si ve el cielo y mira lluvia, dice no voy a sembrar. Pero el que mira el viento y el cielo no sembrará ni va a cegar. Amén. O sea, el perfeccionismo muchas veces no nos permite hacer la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces ponemos nosotros, no, es que está así, no, es que está lo otro, y eso no nos permite avanzar, eso no nos permite hacer lo que vamos a hacer hoy. ¿Se imagina? Anoche estaba lloviendo recio aquí en Real, ¿verdad que sí? Eran como las 10 de la noche ya lloviendo recio. ¿Qué tal en ese momento? Yo digo, no, les voy a mandar texto a los hermanos que no vamos a ir a evangelizar. Hoy estaba nublado, no, porque quizás va a llover, no lo vamos a hacer. A veces queremos un día perfecto, bien soleado, y decimos, no, y si el día está bueno, no, es que para evangelizar nosotros debemos de hacerlo con lo que tenemos hoy. Con lo que hoy teníamos, hoy se hizo. Entonces Dios quiere que ocupe los recursos que te da, como Él te los da, para que hagamos la obra de Él. Dios nos da a nosotros poco, con poco hay que hacerlo, pero lo que Dios espera es que lo hagamos. A veces necesitamos tener los miles, los millones para poder tener un templo. No, con lo poquito que podemos nosotros contribuir, lo vamos a lograr. ¿Sí o no? Con lo poquito que nosotros podamos ir dando, lo vamos a lograr. Pero a veces nos vamos al perfeccionismo, al extremo, que esperamos sacarnos el millonario para poder comprar un templo. No, con lo poquito hay que contribuir para poder lograr hacer las cosas. Entonces, todo esto, amados hermanos, si uno se pone a pensar así, esos son obstáculos para avanzar. Número 3, y con este concluyo. ¿Cuáles? Las malas influencias pueden detenerte. ¿Verdad que sí? Las malas influencias, oiga bien, usted que sirve al Señor, usted que está con aquel deseo de servir al Señor, a veces las malas influencias te detienen. ¿Verdad que sí? Mire ejemplos, a veces en los jóvenes, que las malas influencias en la escuela los desvían, no se gradúan. A veces las malas influencias en el trabajo pierden buenos trabajos. Las malas influencias te detienen de servir a Dios. Pero ¿a dónde está lo malo? No en la mala influencia. Lo malo está en escuchar esa influencia. Porque a todos nos pueden venir a mal influenciar, ¿sí o no? Cada uno en su lugar, allá donde anda, no sé, te pueden mal influenciar. Pero lo malo está en escuchar la mala influencia, lo que te están diciendo. ¿Sí me explico? No, lo malo no está en el que te está influenciando, lo malo va a estar en recibir y dejar que entre esa mala influencia. Eso te detiene a servir a Dios, te desvía del propósito de Dios, te desvía del privilegio que Dios te ha dado. Esa mala influencia. Vaya a Colosenses, capítulo 2.
¿No esté ahí? Un amén. Si lo lee, por favor. No ha llegado bien. Ok, aquí está. Capítulo 2, verso 8. Lea, hermano, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. ¿Sí ve? En otra versión dice, cuidado con las influencias, que nadie os engañe. Porque allá afuera, hermano, hay mucha influencia. Te desvían del propósito de Cristo. Y nos envuelven en su filosofía, en sus teorías, en sus pensamientos, en sus tradiciones, y nos hacen después despojarnos de lo que Cristo nos ha dado. También dice un texto así, pastor, dice, no recuerdo, dice, va a parafrasear, no me las malas influencias corrompen las buenas costumbres. Un proverbio, creo que sí, gracias. Es cierto, las malas influencias corrompen la buena enseñanza que has recibido, los buenos hábitos que has alcanzado. Porque mire, agarrar malos hábitos es así, pero volver a rescatar los buenos hábitos cuesta. Cuesta. Si es de que nosotros aquí estamos y hemos sido llamados por Dios para servirle a Dios. Amén. Usted está aquí diseñado, pensado en la mente de Dios y formado para servir a Dios. Amén. Antes que nos vayamos, vuelva otra vez y dígale, estoy aquí para servirte. Que no se le olvide. Dígale. Pero mire pues. Míreme al frente. Vaya, ya le dijo, ¿verdad? Amén. Ya le dijo. Y esto va. Mire, y esto va para los que ya les dijeron, vaya. Ahora, al que usted ya le dijo, estoy aquí para servirte, tiene el derecho de decirle después, me dijiste que me iba a servir y yo no. Sí, hermano. Sí, porque usted ya le dijo, estoy aquí para servir.